Pues un cordial saludo en esta píldora que tenemos hoy de conversación para hablar de un tema que yo creo que es muy interesante. Voy a saludar primero a nuestros contertulios. Maite Ferrer, hola, un saludo. Mucho gusto, hola. Y Misael Narros, hola Misael. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues mira, estas dos personas, estos dos colegas son dos profesionales de mucho trabajo detrás. Misael es economista y es experto en gestión, pero experto de verdad, con 23 años gestionando organizaciones de cuidados de todo tipo de tamaños, desde hospitales más grandes de larga duración, con cuidados de larga duración, hasta microresidencias y entidades pequeñas, rurales y de todo tipo, ¿no? Con patronatos y con todo tipo de titularidades. Es decir, es un economista y un gestor, pero en el día a día. Y Maite es enfermera, con 30 años de trabajo con personas mayores y con 20 con la iniciativa de poner en marcha, dirigir y gestionar una pequeña residencia a la que no solamente darle su impronta como cuidadora y como gerontóloga, sino además en la gestión económica de la entidad, de la pequeña empresa. Así que son dos personas que saben de gestión y saben de cuidados. Y precisamente el tema que nos trae hoy es un poco un tema que a las personas que viven en cohousing o que van a vivir en cohousing es un tema que les preocupa, que es un poco, bueno, los apoyos mutuos y los cocuidados como una cultura, como parte de la comunidad está ahí, las personas se van a ayudar entre sí, pero somos conscientes de que a medida que nos hacemos más mayores o aparecen patologías o las patologías crónicas que tenemos se nos complican, llegan situaciones de dependencia en la que vamos a necesitar comprar servicios externos a lo que son las propias personas que viven en el cohousing. ¿Y eso cuánto va a costar? ¿Cuánto puede costar? ¿Y cómo se puede eso financiar, repartir el gasto? Este es el tema que nos mueve hoy y que vamos a intentar plantear desde una perspectiva, yo creo que humilde, porque la impresión que tenéis vosotras es que hay muchos estudios, hay bibliografía, hay referencias, hay gente que sabe de esto y lo va contando. ¿Quién empieza? Tú, Misael, empieza tú. Es una conversación, Misael, es libre. Yo creo que el sistema está y se está desarrollando en otros sitios, con lo cual tenemos que pensar que el sistema es posible y tiene beneficios. El ponerle costes, hay tantos estudios como se quieran buscar y adaptarlos al proyecto o a la situación que queramos dar al proyecto de cohousing de ese grupo de personas que han decidido unirse, ¿no? Para plantear esos años de vida. Vamos a intentar de alguna manera poner casuística y poner unas cifras que puedan orientar a las personas. Pero el tema como economista, ¿tú te parece fácil? A ver, yo creo que es un tema que no está desarrollado todavía en nuestro país, pero no le veo una complejidad mayor que afrontar los cuidados en un domicilio o afrontar los cuidados o apoyos que unas personas puedan necesitar en un entorno residencial. Simplemente hay que definir cómo queremos diseñar el cohousing y a partir de ahí poner cifras y hablar con claridad de las diferentes situaciones que podemos encontrarnos y no esconderlas. Es decir, podemos plantear una cosa o un proyecto hoy donde puede haber un nivel de dependencia cero y a partir de ahí que las necesidades de apoyos, las necesidades de cada persona pueden ir evolucionando en los próximos años y anticiparnos a esas situaciones y ponerles, concretarlas y ponerles números. Entonces, yo creo que poner números a situaciones no es difícil. Creo que lo más difícil es afrontar esto con esa transparencia y esa humildad que hace falta para estos casos. Sí, yo estoy de acuerdo con Misael y sobre todo que lo importante también es conocer y saber que tampoco hay una ley matemática que nos diga cuántas personas dependientes van a haber en un grupo de 40 a 45 personas. Eso no se sabe nunca. Puede ser y eso también nos pasa a veces en las residencias, que tienes ciclos de personas con una alta dependencia y ciclos de personas con una baja dependencia. Sí que es cierto que el cohousing creo que es muy distinto a una residencia, pero que
averiguar o quizás intentar saber cuántas personas van a tener dependencia a tal edad, eso es utopía. Claro, porque esa es la primera pregunta que yo un poco os iba a plantear, ¿no? Y era que hay una primera pregunta que todos nos gustaría saber, ¿no? Si yo tengo esta patología, ¿qué costes tiene asociadas para mi cuidado de esa patología? O si tengo esta situación de dependencia, ¿esto cuánto me puede costar, ¿no? Y el problema es, esto existe. Existe y es difícil cuantificarlo porque una persona puede sufrir un ictus y una persona le vivirá de una manera y le dejará unas secuelas que otra persona quizás no le dejará. Y esto con todas las patologías, dile Parkinson, dile deterioro cognitivo, o sea, es complicado, es muy difícil averiguar hasta qué punto voy a necesitar un apoyo externo, ¿no? Es muy complicado. ¿Y cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo? Exacto. Yo Sí. siempre me acuerdo de mi abuela, que estuvo prácticamente 20 años necesitando silla de ruedas y tenía una salud de hierro en silla de ruedas. Claro. Y bueno, pues quiero decir que no era previsible, pero así fue. Y bueno, pues tener una vida buena durante 20 años, pues no es fácil, pero así fue. Y quiero decir, y a lo mejor otra persona hubieran sido 5 meses Sí, sí. o un año, ¿no? Bueno, o yo he visto personas mayores con una grave patología, pero que acaban siendo muy autónomas, sea por su actitud, sea por su manera de ser, pero al final acaban siendo muy autónomas y no tienen una dependencia alta. Y en cambio Claro. tú lo mirarías en un libro y dices, esta señora o este señor, por lo que tiene, necesita o es muy, muy dependiente, ¿no? De todas Entonces, maneras, aquí es importante que hablemos con más precisión porque la palabra autonomía la vamos a reservar para la autonomía decisoria y entonces estaríamos hablando de independencia. Entonces las dependencia. personas eran independientes y no necesitaban ayuda, ¿no? Y asignaremos Exacto. la palabra autonomía más como autonomía decisoria, ¿no? Para intentar que No sea así un mezclar. poco más fácil el lenguaje, ¿no? Sí, sí, Eh, me refería a independencia o dependencia. exacto. Bueno, está muy bien porque así todo el mundo que nos oiga después lo va a tener claro cuando nos oiga hablar, ¿no? Bueno, entonces quizá el primer punto que tenemos que asumir cuando hablemos de costes y de esto es que por mucho que queramos controlar el futuro, por mucho que nos gusta prever el futuro, por mucho que nos gustaría tenerlo todo amarrado, es imposible. Primer punto, que quizás en un entorno personal es más fácil, o sea, quiero decir, a nadie nos gusta estar así como sin saberlo, pero claro, cuando hablamos de un grupo, pues esa ansiedad anticipatoria de saber, pues igual pues es mayor, pero no se puede saber. O sea, aquí hay una serie de preguntas que nos habían hecho para contestar y no se pueden, por ejemplo, decir qué proporción de mi pensión podré emplear o necesitaré emplear para atender mi dependencia. Pues es que a lo mejor es 0 o a lo mejor es un 100, a lo mejor un 300. Sí, ¿No? exacto. O a lo mejor necesitas más de tu pensión. Por eso, entonces, bueno, toda esa parte, digamos, que es muy humana que la tengamos, nosotros no podemos hablarla porque creemos que es imposible estimarlo como tal, ¿no? Quizá lo que sí que me gustaría es saber vuestra opinión. Luego después vamos a pasar a algún caso, ¿no? Y a ver números. Pero antes un poquito más de reflexión, ¿no? ¿Creéis el coste económico de esos cuidados que las personas podemos necesitar en relación a esa misma persona o una pareja, en su casa o en una residencia o en un cohousing? ¿Qué es, en principio, qué puede ser más caro, qué puede ser más económico, de qué puede depender? ¿Qué opináis? Yo creo que lo más económico, si tenemos que contextualizar una cosa, desde mi punto de vista, tenemos que establecer el proyecto que tiene un fin lucrativo del que no lo tiene. Entonces, vamos a ir a costes. Y quitamos el margen de lucrativo, que es totalmente legítimo, que puede tener entidades que se dediquen a esto. Entonces, una casa está claro que no tiene un fin lucrativo, un cohousing en principio no tiene sentido que tenga fines lucrativos, y vamos a entender una residencia la parte de coste o una entidad que no tiene fines lucrativos. Y así eliminamos esa otra parte. Claro, lo más barato siempre, en general, y yo creo que sin ningún tipo de duda, es la residencia, porque es donde se optimizan más los recursos, pero por pura optimización. Lo que pasa es que la residencia, no digo si la malentendemos, pero la residencia te da o te ofrece una oferta de cuidados
de apoyos, los necesites o no los necesites, porque va a estructura. Entonces, en ese sentido, si no los necesitas, se te hace caro. Sin embargo, la casa y el cohousing, para mí la principal ventaja que tienen es que permiten que los apoyos, las necesidades, se vayan cubriendo de una manera totalmente progresiva, según van existiendo, porque tú vas aumentando los recursos externos que te permiten, bien en tu domicilio, bien en un cohousing, que termina siendo tu domicilio, obviamente, de una manera progresiva. Y eso creo que es lo que abarata el proyecto, y que si tú sumas las cantidades que has aportado a esas necesidades o esos apoyos que vas requiriendo a lo largo de tu vida, probablemente sea más barato la casa o el cohousing que una residencia. Pero si entendemos una residencia como un lugar donde va a vivir una persona que ya tiene muy pocos apoyos o no necesita los apoyos totales de una residencia. Si te vas a la parte final de la vida, donde los apoyos son muchos y muy variados, la residencia va a ser más económica que la casa o el cohousing. Sí, yo estoy de acuerdo con Misael y además uno de los puntos que hemos estado hablando también es que la dependencia en un cohousing seguramente llega más tarde, ¿no? Es como en un domicilio o en un cohousing quizás llega más tarde la dependencia. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que entre todos nos apoyamos en ciertas cosas, no deja de ser que estás buscando una utilidad y un sentido a tu vida todavía. Entonces yo creo que la dependencia alta, que luego hablaremos, yo creo que llega más tarde. Con lo cual, bueno, me gusta mucho la reflexión que ha hecho Misael, porque en realidad es así. Si tú vas a una residencia y no necesitas nada, la vas a ver muy cara. Si necesitas mucho, te sale más a cuenta. Pero en cambio, el cohousing, yo creo que al final acaba saliendo mejor. Bueno, ya hablaremos de los costes y del reparto, ¿no? Pero yo a la hora de comparar me parece una cosa muy interesante que decís, que yo también comparto, ¿no? Yo creo que las personas que viven en un proyecto de cohousing y que están trabajando en él tienen una forma de vida, un sistema bueno, un sentido de vida, una activación física, psíquica, un cuidado en la alimentación, en el ejercicio, es decir, están cumpliendo con todos los parámetros que todos los preventivistas hablan, ¿no? Es decir, que están optimizando su capital de salud, por lo tanto, cuando les quiera llegar algo, les va a llegar lo más tarde posible dentro de su propio capital, porque están optimizando sus recursos personales, digamos, y genéticos, y cuando llegue, además, seguramente les llegará de una forma menos intensa o mucho más compensada en un entorno mucho más habilitante, en un entorno mucho más favorecedor, en un entorno... Y esto también les va a proteger de una dependencia más intensa y más rápida, ¿no? Que puede suceder a lo mejor en las residencias donde todo te lo hacen, donde no te apetece vivir, donde no tiene sentido, donde a lo mejor no te sientes tan querido como si vivís con tus colegas de cohousing que has elegido durante un montón de años, ¿no? Claro, los conoces. Claro. Y luego está también el factor del apoyo mutuo, ¿no? Que hay mucha tarea de apoyo mutuo que no vamos a tener que pagar a nadie, ¿no? Porque va a haber muchas tareas de acompañamiento, de ayudarnos entre nosotros y nosotras que no vamos a querer externalizar. Y sin embargo, eso en una residencia sí que hay que externalizarlo y por lo tanto pagarlo. O sea que también tenemos algún coste menos por ahí, ¿no? Sí, sí, en la residencia es lo que decía Misael, se paga todo. ¿Lo necesites o no? Claro. Sí, bueno, has abierto otro melón, Lourdes, el tema de la decisión de con quién te embarcas en una residencia que no eliges o un cohousing. Yo no tengo claro que el proyecto cohousing elijas al porcentaje mayoritario de personas. Tendrás afinidades con unos más, con otros menos, igual que una residencia. No creo que haya grandes diferencias. Igual que tampoco creo que en todas las residencias se esté, porque las residencias van virando a que te hacen todo o no, o se está virando a que la gente cada vez más en las residencias tenga que promover la autonomía y no llegas y te hacen todas las cosas. Yo creo que ese es un modelo que hemos intentado o estamos intentando dejar atrás. Pero sí que es verdad que en las residencias tenemos obligación de ofrecer todos los servicios, que es lo que comentaba antes. Mientras que en el cohousing los puedes ir incorporando progresivamente. Entonces, un grupo de personas, X personas, que se embarcan en una aventura porque deciden pasar esa época de su vida en un cohousing, generalmente lo empiezan sin ningún tipo de necesidad de apoyos. Probablemente los primeros apoyos sean de acompañamientos y apoyos más leves,
con lo cual esos son gratuitos porque los van cubriendo entre ellos. Y cuando se empiezan a incorporar los apoyos más fuertes, de una manera más constante, durante más tramos horarios, se retarda más esto. Y esto es lo que para mí abarata el coste del cuidado exclusivamente. El resto de costes son harina de otro costal, pero lo del cuidado, que es lo que estamos hablando hoy, creo que ahí sí que se abaratan porque se adapta mucho más a la necesidad. Eso puede ser real. Bueno, yo sí que creo que las personas, por lo menos las que acompañamos en el proyecto de comunidades de cuidados, sí que se conocen, llevan muchos años trabajando juntas y lo que les queda todavía. Y ha habido además una selección natural, porque hay gente que se ha ido yendo porque no se encontraba o por lo que sea, ¿no? Entonces yo sí que creo que hay una relación muy especial entre las personas que acaban procesos de cohousing, sobre todo cuando hay tanta cocción, ¿no? Cuando hay tanto trabajo previo. Pero bueno, ya hemos dado un poco esta reflexión. Y lo que sí que me gustaría también preguntaros, porque nos han preguntado, ¿no? El papel de la administración, ¿no? En el tema de la gestión económica, de los costes de los cuidados. Nosotros hemos dedicado una conversación a los recursos sociales con David Ávila, un trabajador social. Y bueno, pues la verdad es que también los diferentes territorios, las diferentes comunidades autónomas con sus competencias, pues tienen más o menos desarrollado, más o menos rápida la respuesta a las personas que se inscriben, que requieren los servicios de la ley de la dependencia, etcétera. Pero aparte de eso, ¿creéis que hay muchos apoyos, muchas oportunidades para las personas que vayan a un cohousing para estos temas? Yo creo que el cohousing no se ha trabajado ni se ha desarrollado a nivel legislativo no lo puedo constatar en todas las comunidades autónomas, pero dudo que se haya desarrollado en alguna formalmente, entre otras cosas porque no creo que el sector yo creo que mal llamada dependencia, porque no debería ser así, se ha desarrollado mirándolo claramente y con una evolución. Se ha hablado mucho de ello, eso sí, se ha hablado mucho, pero apostar por ello no lo tengo tan claro. De hecho, sí que en las nuevas legislaciones que están saliendo ahora, después de la pandemia, que el que no la tenía actualizada está corriendo para actualizarla, sí que aparece la posibilidad de cohousing. Como, oye, que si lo queréis hacer, que nosotros lo recogemos en los decretos de autorizaciones, pero no lo desarrollan claramente, no desarrollan qué es, cómo se tiene que constituir, cómo se tiene que desarrollar, cómo se tiene que afrontar a todos los niveles. Porque claro, si tienes personas con necesidades de apoyos ya importantes, al final requieres el cumplimiento de otro tipo de normativas, de otras legislaciones que hay que tener en cuenta. Y yo creo que todo eso, de momento, en nuestro país, creo que no hay ninguna comunidad autónoma que lo haya desarrollado, pero tienen que desarrollarlo obligatoriamente, porque el tema está ahí. Entonces, al final es como siempre, primero aparece el tema y después aparecerá la ley. Pero bueno. Sí. Hay comunidades que están ya empezando a desarrollar normativas, pero bueno, todavía efectivamente somos muchas comunidades autónomas y la gran mayoría no lo tiene, incluso las que están todavía tenemos muchas dudas de desarrollos posteriores. O sea que, de alguna forma, ahora cuando pensemos en los costes, nosotros vamos a pensar en lo que, sin contar con la administración, en el sentido de, bueno, vamos a contar con nuestros propios recursos, independientemente de que las personas que estén en situación de dependencia tienen derecho a pedir su prestación o lo que en ese territorio se permita ser compatible respecto a tal y cómo pueda eso ser prestado y capitalizado en el cohousing. Esto es otro tema, pero en el cual nosotros no vamos a entrar, sino que vamos a entrar un poco más directamente a lo que serían bueno, esto que hemos venido a llamar, ¿cuánto nos puede costar esos cuidados que no podamos prestarnos nosotras mismas en el cohousing? Y eso es lo que, digamos ahora, si os parece, que aterricemos haciendo alguna pequeña simulación que hemos preparado para entrar en el tema. ¿Os parece? Venga, perfecto. Perfecto. Pues hemos preparado una pequeña presentación que vamos a ir poniendo para un poquito que sea un poquito más explicativo, ¿no? Y bueno, pues esto, decir que humildemente lo que vamos a hacer son unas reflexiones y unas estimaciones que hemos pensado, quiero decir, que no sentamos cátedra y además con toda la humildad del mundo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. La primera diapositiva que queremos así ya como explicar habla del sistema primero, que es un poco la imputación de costes según las diferentes situaciones de necesidad. Hemos pensado en una situación tipo
de un cohousing donde hay 25 unidades convivenciales o 25 viviendas y donde van a vivir 45 personas, para coger un número medio. Y entonces, sobre esa situación de ese cohousing, hemos hecho dos sistemas, ¿verdad? Uno de una imputación que vais a explicar vosotros y vais a explicar esta diapo, y a partir de ahí vamos explicando las diferentes situaciones por las que pasaría este grupo de personas que ha decidido imputar esos costes de esta forma. ¿Quién quiere empezar? Misael, como quieras, si quieres empieza tú con esta Venga. y luego yo hago la otra. Empiezo con la primera estimación. Bueno, la primera situación es, vamos a asumir que a lo largo de la vida del cohousing vamos a necesitar ciertos apoyos que vamos a tener que externalizar con personal cuidador. Destacar, y eso lo decimos una vez y ya sirve para todo, que lo que estamos planteando siempre son los costes de personal cuidador exclusivamente. Después hablaremos de otros costes, pero de personal cuidador. Y que vamos a tener un sistema, bueno, pues un poco generoso, pero moderado, donde las personas con mayor necesidades coticen más en los costes, otras personas con necesidades moderadas coticen un poquito menos y las personas que prácticamente no tienen necesidades de apoyos coticen un poquito menos. Esta sería la primera situación, ¿no? Sí. Y tú Sí, le has sí, puesto números, o sea, le hemos puesto números para hacer es. una hipótesis, que no es que sea lo que nosotros haríamos, pero para poner un ejemplo y a partir de ahí pues poder cuantificar, ¿no? Entonces las Eso es. personas que no tienen ninguna necesidad de apoyos pagarían un 10%. Eso es, un 10%, por poner algo, las personas con una dependencia más moderada, una necesidad de apoyos moderados, un 50%, y las personas que tengan necesidades de apoyos más serios, más continuados, pues un 100%. Es simplemente una distribución de costes. Y después, pues definimos de las 45 personas, claro, cuántas personas no tienen ningún tipo de necesidad, cuántas personas tienen una dependencia moderada, una necesidad de apoyos moderados, y ponemos que ninguna persona, en el primer caso, tienen necesidades de alta dependencia, no hay ninguna persona. ¿Vale? Esto a lo largo de los años, sí. Claro, estamos en una situación cero, que hemos puesto aquí en verde, ¿no? Estado Eso total, es. total independencia. Es decir, en la cooperativa pues estamos todos que no necesitamos Todos. apoyos. Sí, vamos a suponer que la cooperativa en el año 0, 1, 2 y 3, por ejemplo, o 4, nadie cotiza nada porque nadie tiene dependencia, pero empiezan a aparecer personas con apoyos que no podemos cubrir entre las propias personas que forman el cohousing. Entonces, como esto Pero entendemos, sí. una pregunta, en este momento, antes de pasar a la situación de que ya alguien tiene situación de dependencia, en este momento que nadie necesita apoyos externos, hemos planteado una pregunta, ¿no? ¿Sería el momento de capitalizarse? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero Yo porque también, yo también. claro, la realidad es muy tozuda. Entonces, las probabilidades de que en general un porcentaje de la población que forma el cohousing tenga necesidades que no van a poder ser cubiertas con las propias personas que lo están formando y que se tengan que externalizar, van a aparecer. Entonces, como van a aparecer, pues una de las opciones es, vamos haciendo algo, establecemos un fondo. Yo creo que es bueno hacerlo. Yo creo que es bueno hacerlo. Que se decide que no, pues son de estas cosas que el propio cohousing va a tener que ir decidiendo a lo largo de la vida. Pero, y te lo he dicho al principio, es complicado. No es complicado esto, pero sí que hay que hablarlo claramente. Es decir, lo normal es que esto llegue. Con lo cual, ¿podemos capitalizarlo? Podemos. ¿Es bueno? Es previsor, como lo son estos tipos de fondos. Claro, eso ya depende de un poco a nivel personal. Hay personas que somos más o menos previsoras y luego a nivel grupal, el grupo tiene que decidir cuánto quiere de ser de previsor también el propio grupo, ¿no? O sea, que esto también es una definición de sus valores y de sus formas de gobernanza al final. Eso es. Muy bien, eso sería la parte, digamos, esta situación inicial que es esta verde, ¿no? Pero luego ya pasamos a una situación amarilla, que es la de estado de dependencia baja, ¿no? ¿Qué es esta situación? A ver, vamos a verla. Eso es. Que esto es lo que os comentaba. Es decir, venga, damos el supuesto de que pasamos de la verde y que poquito a poquito nuestras necesidades de apoyo necesitan alguien externo que tenemos que contratar.
y que esto va a ir evolucionando. Entonces tenemos 3 estadios. Muy poquita gente necesita muy poquitos apoyos, aunque alguno. Un segundo estadio donde un poquito más de gente necesitan mayores apoyos, y un tercer caso donde ya hay un número importante de personas que necesitan unos apoyos también importantes, que esto sería el paso de los años, el paso natural de los años. Nadie debería ver este último caso como los 5, 7, 8 primeros años o incluso 10 primeros años del cohousing. No tendría demasiado sentido, ¿vale? Pero existiría. Entonces, la imputación que decíamos era, bueno, pues todos tenemos, el que más necesita, más aporta, el que necesita un nivel intermedio, aporta un nivel intermedio, y el que necesita muy poquito, aporta muy poquito. Y ya aparecen los primeros números, que bueno, pues aparecen números donde podríamos tener unas tarifas con este primer caso creo que son 77, poníamos 77 euros las personas que tienen poquita dependencia, y las personas que tienen un poquito más de apoyos pagarían 386 euros mensuales, que son cantidades muy pequeñas. Dices, esto comparado con una residencia, claro, esto es muy poquito dinero. Y en esta simulación no hay nadie que tenga una alta dependencia, por lo tanto nadie pagaría más cantidad que las personas que la tienen moderada, que son estos 386 euros, ¿verdad? Efectivamente. Y con estos costes, con esta imputación, ¿qué tipo de apoyo externo podemos contratar? Que es un poco lo que hemos puesto en la parte baja de la diapositiva. Sí, bueno, entendemos, sigue siendo una estimación, pero entendemos que apoyos moderados suelen estar más focalizados en la primera hora de la mañana, en los apoyos en los aseos, en levantarse de la cama, y lo mismo en el final del día, a la hora de acostarse y demás, que es donde se puede requerir las primeras necesidades de las personas, una vez que obviamos los apoyos o necesidades que tengan de acompañamiento, insisto, que las damos por cubiertas con los compañeros o compañeras del cohousing. Por eso hemos puesto 2 personas de refuerzo por la mañana y 2 personas de refuerzo por la tarde, porque son estas horas que dice Misael que es cierto que hace falta quizás el apoyo externo. Y que con este apoyo pues ya estamos cubiertos. Ya estamos cubiertos. Muy bien, entonces sería todo ese refuerzo y la comunidad, por supuesto, que tiene un papel, como comentábamos, muy importante, ¿no? Exacto. Muy ¿Qué os importante en esta fase. En esta fase es clave. Es clave. Pasamos a la siguiente situación, que ya es la de estadio de dependencia moderada. Sí, yo creo que aquí, como podemos ver, desde nuestro punto de vista, serían los siguientes años, de manera natural, como una evolución natural. Seguimos teniendo 45 personas, pero personas que no necesitan apoyos hay 27, personas con apoyos moderados 9, pero personas con muchos apoyos y de una manera continuada ya hay otras 9. Esto cambia, y manteniendo los mismos criterios del 10, el 50 y el 100% de imputación de costes, las personas sin necesidad de apoyos tenían que pagar una cuota mensual de 130 euros, el siguiente rango 652 euros al mes, y ya las personas con mayor necesidad de apoyos ya tendría que pagar una cuota de 1.300 euros aproximadamente de manera mensual. Exacto. Aquí quizás valdría la pena remarcar que el coste sube más porque por la noche necesitaremos un apoyo y eso encarece. Y esto es importante, porque las personas con apoyos, no digo más serios, pero de manera continuada, donde el deterioro cognitivo puede haber aparecido y demás, se va a necesitar una persona de noche prácticamente con total seguridad. A partir de 3, 4, 5 personas que ya puedan tener esta dependencia, ya se va a necesitar una persona. Hemos puesto 9 por poner un número, pero si fuera menor la persona de noche, una persona lo necesitaríamos de todos modos. Entonces aquí es donde empezamos a ver que presentar una oferta de cuidados donde ya se cubren la mañana, la tarde y la noche, la totalidad del día, aunque con diferente intensidad en la mañana, en la tarde y en la noche, por supuesto, pero ya supone una estructura de costes
que tenemos que absorber entre toda la población del cohousing y ya empiezan a ver las cuotas un poquito mayores. A mí me parece importante también resaltar que en la estimación de costes que habéis hecho no habéis tirado de convenio colectivo, que es bastante cutre y bastante bajo, sino que estáis por encima, porque también además tenemos una realidad y es que falta personal y es difícil conseguir personal y más personal bueno. Y de alguna forma sabemos que una forma de fidelizar, desde luego, es estar por encima del convenio y cuidar a la gente trabajadora, ¿no? Entonces, bueno, que también que sepamos que estas tarifas que nos han salido están un poquito, en ese sentido, están siendo generosas para calcular que no es fácil encontrar personas que trabajen y que trabajen bien. Y no es siempre, además, no en todos los entornos. Hay entornos donde hay más personal dispuesto y a lo mejor en lugares donde hay menos desempleo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que no es conveniente aplicar el convenio sectorial, que además se ha firmado recientemente con el mismo resultado de los últimos 20 años. O sea, sin mejorar prácticamente nada las condiciones para las profesionales y los profesionales del sector. Y si queremos realmente tener personas con capacidad, con un pensamiento dirigido a un cuidado bien orientado, hay que poner más dinero encima de la mesa para sus salarios, indudablemente. Por eso se ha tenido en cuenta. No tiene sentido. Es una incoherencia tener personal en malas condiciones en un proyecto tan importante y tan innovador como el cuidado en un cohousing. Totalmente de acuerdo. Pues si queréis pasamos a la diapositiva siguiente, que ya está en rojo, porque estamos hablando de alta dependencia, ¿no? Este es un horizonte que sí que pensamos que son años, ¿no? Que no es una cosa que vaya a suceder un día, pero que es posible, ¿no? Y entonces aquí, que os queréis comentar las cifras más o menos que hemos estimado. Sí, yo creo que años es años. O sea, fíjate, si preparamos un cohousing partiendo de un 65 años, ¿no? Por decirlo una cifra así orientativa, lo normal es que para que se diera esta situación deberían de pasar tranquilamente 15 años. O sea, menos de 10 años imposible. Para mí, viendo la evolución que tienen las personas, el cuidado de la salud, los hábitos alimenticios y demás, con todo el cuidado que se está teniendo ahora mismo, yo creo que sería impensable un nivel de evolución de necesidad de apoyos tan grande en un periodo inferior de tiempo. Ahí Y está la además, estimación. claro, Perdona. y además tenemos cohousing que no son senior, sino que son intergeneracionales. Y tenemos cohousing ahora mismo en nuestro proyecto donde hay parejas y hay personas, desde alguna con hijos, no muchas, pero alguna, y desde luego sí que hay personas de 40 y tantos años o de 50 y algo que bajan la media de edad, bueno. Sí. Entonces no es que sean la mayoría, pero indudablemente también hacen que ese grupo humano pues sea más diverso y efectivamente hasta que llegue esa situación, pues tardaría más tiempo, si es que llega a darse esta situación tan intensa o se va pues por la propia situación de que alguien va saliendo del cohousing y va entrando alguien más joven, pues si a lo mejor esta situación de alta dependencia no llega a producirse, también podría suceder. Podría Perfectamente. suceder, ¿no? Perfectamente. Perfectamente. En todo caso, yo creo que sí que permite ver otro abanico y otra visión de la distribución de costes, porque además es un tema interesante. Los costes, claro, cuanto más personas, si en un momento dado el cohousing, este proyecto, tiene una evolución hacia una mayor dependencia, donde los apoyos son más continuados y más intensos, con el sistema de distribución de imputación de costes que planteábamos, pues la situación es la que aparece en la diapositiva. La tarifa para personas sin necesidades de apoyo es 136 euros, las tarifas con apoyos moderados 678 euros, la tarifa para apoyos intensos y más continuados 1.356 euros. Fijaros que no dista tanto de la situación anterior. Esto sí que nos resultó curioso al verlo, y es porque al final, como esto es una distribución de costes por una estructura de personal, aunque tú tengas más imputación, si las necesidades se reparten de una manera con una evolución normal, que no tiene picos, los costes parece que se estabilizan en torno a estas cifras. Con lo cual esto lo que te permite es tener, no te digo que tengas un máximo de tarifa, pero sí que tienes aquí una especie de techo que es complicado subir.
O sea, si no tenemos una cuarta estimación, una opción 4, pero si variáramos la situación de 13, 14, 18 a otras cifras, muy probablemente la distribución de costes ya no variaría tanto. Y esto sí que tiene que dar una visión, decir, bueno, pues ya más o menos sé por dónde se mueve esto. Sabiendo además que la estimación de los apoyos para estas personas que habéis hecho, Maite, y además en base a vuestra experiencia de cuidado real, ¿no? 4 personas de mañana, 4 personas de tarde, 2 personas de noche, sabiendo además que estamos cubriendo de lunes a domingo. Exacto, Sí. de lunes a domingo 24 horas. Esto a Exactamente. veces también está bien aclararlo, porque cuando no estás en el tema dices, bueno, de una persona no, las jornadas laborales son de 8 horas, sí, pero cuando tú necesitas un cuidado son las 24 horas del día, los 365 días al año. Con lo cual, eso es lo que acaba también sumando personal, claro. Y en estos costes hemos añadido, pues eso, sabiendo que las personas tienen vacaciones, que hay bajas, que hay absentismo, todo eso está un poquito colocado ahí, también subiendo el coste para hacer algo, bueno, tirando lo más realista posible, ¿no? No queremos tal, ¿no? Exacto. Está todo recogido. Exactamente. Entonces, bueno, pues muy interesante esto que nos ha ido saliendo al sumar de esta tendencia a la estabilización según este tipo de distribución, que ahora veremos que con otro tipo de elección de cómo se imputan los costes es de otra forma. Pero bueno, esta es una idea. ¿De acuerdo? Entonces, si os parece, pasamos al segundo sistema, ¿no? Que sería que se paga a partes iguales. O sea, todas las personas que forman parte de una cooperativa, independientemente de si necesitan apoyos o cuidados, pagan lo mismo. Lo mismo la situación de las 45 personas que viven en 25 alojamientos, un poco lo que habíamos esto, ¿no? ¿Qué sucedería en esta situación? Tendríamos un primer momento que sería el 0, ¿verdad, Maite? Sí, aquí tendríamos, igual que al principio, que sería la situación 0, que es un estado total de independencia. Es decir, no necesitamos apoyo externo para la cura de las personas porque no nos hace falta, ¿no? Y aquí nos plantearíamos la misma pregunta. ¿Sería el momento para capitalizarnos? Esto yo creo que en las dos situaciones es exactamente igual. ¿Sería el momento o no? Yo pienso lo mismo que Misael, creo que es importantísimo el hecho de pensar en esto, porque aunque tengamos 50, 60 años y una independencia alta, es posible que en un grupo de personas de 45 a alguien le suceda algo o llega un momento que necesitas dependencia. Como dice Misael, yo creo que es altamente probable, ¿no? No me gusta decir segurísimo, porque eso no se puede saber, pero sí que es altamente probable que a la larga vayamos a necesitar una dependencia, vamos, necesitemos cuidados. Con lo cual, esta sería la situación 0 y pasamos a la situación 1. Sí, bueno, también podría ser que antes de pasar a la estación 1, que aunque seamos todas las personas muy independientes, en un momento dado, yo el año pasado me sucedió, me caí y me rompí las muñecas, ¿no? O sea que todos podemos tener una situación de fragilidad temporal con una situación de dependencia temporal que haya que reforzar. O sea que nadie está exento de caerse y de romperse algo o de ¿no? Que no hay que pensar solamente en enfermedades a largo plazo o cronificantes en sí mismas, sino, bueno, las situaciones de la vida, ¿no? Y bueno, pues igual los que suben montañas y hacen otras cosas de riesgo, pues nos pasa o les pasa, ¿no? Es normal, ¿no? Entonces, bueno, pasamos entonces a la situación de baja dependencia. De baja dependencia, donde tendríamos igual las viviendas de 25 viviendas con 45 personas que viven y lo que nos hemos marcado sería que hay 35 personas que no tienen nada de dependencia y 10 personas que tienen una dependencia moderada. Y no hay nadie que tenga una alta dependencia. Y aquí el coste o el personal que necesitaríamos, que es lo que comentábamos en la situación anterior, serían 2 refuerzos de mañana y 2 refuerzos de tarde, más el apoyo de la comunidad, por supuesto, y esto tendría un coste de 146 euros a repartir entre todos. O sea, las 45 personas pagarían 146 euros. Luego Pues, pasamos a la situación... ¿Dime? Sí, sí, que muy clarito. La situación 2, que sería estado de dependencia moderada. Y aquí lo que nos hemos planteado nosotros, y como decíamos, es un supuesto, nos hemos planteado que 27 personas no tendrían nada de dependencia, 9 personas tendrían una dependencia moderada
y 9 personas tendrían una alta dependencia. Y aquí lo que sumamos es ese coste de la persona de noche que decíamos en la situación anterior, que claramente la necesitaremos si tenemos estas dependencias. Y aquí el Una coste es, pregunta. dime, No, no, y perdona, sí, el coste es de 400. 469 euros. Bien. Una pregunta iba a decir, que no lo hemos dicho antes, igual nos viene bien recordarlo un poco, ¿no? Cuando hablamos de dependencia moderada, ¿qué tipo de cosas no puede hacer sola una persona? Vale. Una Y dependencia de, moderada y de dependencia, y de dependencia severa, un poco para que veamos qué tipo de situaciones. situaciones de la vida diaria, Lourdes. Es decir, no se puede duchar sola una persona, no puede comer sola, o puede comer pero le tienes que dar un apoyo, quizás tiene una movilidad reducida, lo que decíamos, o va en silla de ruedas o va en andador, pero ella sola no puede levantarse de la cama, quizás. Entonces, entre moderada y severa, la diferencia está en que realmente una persona con una alta dependencia significa que por ella misma no puede hacer nada de ninguna actividad de la vida diaria, ninguna. Ni ducharse, ni comer, ni vestirse, ni... Para decirlo práctico, diríamos, si yo tengo una dependencia moderada o severa, ¿podría vivir sola en una casa? ¿Podría ir a comprar? ¿Podría ir a...? No puedo hacer todo esto ni con una dependencia moderada ni con una dependencia severa. Quizás con una severa necesitaría a alguien 24 horas y con una dependencia moderada necesitaría refuerzos. Entonces, con una dependencia moderada nos costaría esto, a costes a partes iguales, 469 euros mensuales. Y ya pasaríamos a una dependencia severa, donde aquí lo que nos estamos planteando es que hay 13 personas que no tienen dependencia, de las 45, 14 que tienen una dependencia moderada y 18 que tienen una alta dependencia. Y aquí, como veis, el coste son 793 euros mensuales. Si lo comparamos con la otra situación, aquí sale más repartido el coste entre todos, con lo cual sale más económico. Pero aquí ya entraríamos en un debate de cuál es mejor, cuál es peor. Eso ya. Y esta situación también de aumentar el número de personas que necesitan apoyos, ¿se mantendría aproximadamente este reparto como en la otra, como en el otro supuesto? Sí, se mantendría. Aquí es lo mismo que comentaba Misael, que realmente si cambiáramos estas 13 personas de no dependencia y las repartiéramos entre dependencia moderada y severa, nos subiría un poco, pero no sería muy, muy, ¿cómo lo digo? No me sale la palabra, Te que no salen se notaría catalanes. mucho, sí, es verdad, sí, pero que no se notaría mucho, ¿no? Ujú. Además, claro, al estar repartido las tres, entre todos, ¿no? Pues claro, sale mejor. Claro. Yo creo que aquí entra en juego uno de los temas para mí principales de los co-housing, que es el cómo se deciden las cosas, porque hemos hecho 2 estimaciones, si nos das 2 horas más, hacemos otras 10, Sí, porque es con una cuota fija y una parte proporcional a la dependencia, con una sí. parte mayor o menor. Es que hay 1000 alternativas. Mm. Hay 1000 alternativas. Es qué cuidados están dispuestos a asumir las personas que Qué pueden bien. hacerlos y qué cuidados no están dispuestos. O sea, es que hay un montón de situaciones que van a tener que decidir y que todas esas decisiones tienen una consecuencia, que es lo que no hago yo, lo hace otro, y eso tiene un coste. Entonces, por eso cuando nos planteamos de esto es más barato o más caro, y sale el horroroso depende, que me juré hace 23 años, cuando un jefe que tuve me dijo, nunca jamás respondas con un depende. Y lo tengo grabado, pero es que, claro, hay tantas posibilidades en función de tantas decisiones que el abanico de tarifas es muy amplio. Al final esto dice, ¿queremos hacerlo? Sí, venga, pues vamos a hacerlo y asumimos que según nuestras decisiones alguien me va diciendo, pues por aquí vamos a ir por este lado y por aquí va a costar esto otro. Y bueno, lo único que pretendíamos con esto, Maite y yo, cuando lo planteábamos, era decir, bueno, vamos a una orientación para que vean por dónde van los tiros. Y a partir de aquí, vamos a ver qué decisiones queremos adoptar. Hemos preparado un pequeño apunte para instar al debate en las cooperativas, ¿no? No,
donde sería interesante que los grupos reflexionaran sobre ventajas e inconvenientes de diferentes sistemas de imputación de los gastos, ¿no? Quizá los primeros, los que hemos planteado nosotros, ¿no? Que ha sido pues una en proporción a grados de dependencia, estimando un tanto por ciento que se nos ha ocurrido, ¿no? Y otro que podría ser el de la imputación a partes iguales entre todas las personas, ¿no? Sabiendo que hay muchas más alternativas, ¿no? Y viendo un poco las ventajas de cada uno, ¿no? Quizás, aparte de los propios valores de la cooperativa, ¿no? Quizá había algunos aspectos organizacionales que sí que son, a mí me parece interesante. Por ejemplo, en cuanto haya diferencias de copago en relación a la necesidad de apoyos, está claro que alguien tiene que estimar, valorar, calcular, y eso es un sistema dinámico. Es decir, yo ahora no necesito, dentro de 6 meses necesito apoyos y tendría que cambiar mi cuota. De repente al año cambio otra vez y tendrá que volver a cambiar mi cuota, ¿no? Entonces, esto también implica una gestión, ¿no? Y implica un sistema de valoración y de imputación permanente, ¿no? Cosa que a lo mejor en un sistema de reparto igualitario, toda esa gestión te la has evitado, por ejemplo, ¿no? O sea, sería algo relativo a la propia gestión, no solamente al tema económico, ¿no? Sino al propio funcionamiento interno, ¿no? Pero también podríamos ver desventajas si alguien viera que todo el mundo tenga que pagar desde el primer momento servicios que no necesita, si a todo el mundo le parece justo, o si sería vivido por las personas como más justo si hubiera un sistema de ponderación, que puede ser este o puede ser otro, o más igualitario, ¿no? Bueno, o sea que realmente hay muchos temas que la comunidad tiene que debatir, ¿no? Sí, porque además aparecen otras variables. Y es que las personas que en este momento, que además esto va a evolucionar, pero tienen necesidades de apoyos por una dependencia oficialmente reconocida, tienen derecho a prestaciones. Con lo cual, claro, se puede dar la situación que de la justicia y el reparto equitativo te genera una situación injusta, porque dice, bueno, yo pago este dinero, todos pagamos igual, pero después ahí me dan una ayuda. Con lo cual, pagaría menos que como se puede dar la situación del que más lo necesita esté pagando menos. Entonces, quiero decir, hay muchas cosas que hay que hablar, que hay que conocer y que los cooperativistas tienen que saber. Yo creo que en ese sentido un trabajador, una trabajadora social, compañeros del sector, les pueden orientar con mucha más información. Porque aquí sí que además cada comunidad autónoma es un mundo en las cantidades que da y en cuánto tiempo tarda en gestionarlas. Claro, y eso también implica que el cohousing tiene que tener un sistema de resistencia, porque claro, si tarda 2 años en que te concedan la dependencia, pues está claro que tenemos que ir 2 años antes prestando los apoyos a esta persona y esto significa financiarlos, ¿no? Sí, o el cohousing tiene una caja de resistencia, un fondo que hemos podido generar, o las personas que forman el cohousing lo tienen. En todo caso, se va a necesitar un dinero. Se va a necesitar. Os iba a preguntar una cosa, en vuestra opinión profesional, objetiva, totalmente objetiva, ¿no? Vosotros, si estuvierais viviendo en un cohousing, ¿qué creéis que sería más adecuado, mejor, más cómodo, no sé, más operativo? ¿Contratar directamente al personal de cuidados, a las gerocultoras, a las técnicas de atención sociosanitaria, a las TKEs, llamamos el personal de atención directa? Contratarlo directamente si tuvierais la potestad, porque como cooperativa podéis hacerlo, o contratar a una empresa que las contrate y que os preste los servicios. Y vosotros exigir a la empresa. ¿Vosotros qué haríais? Llevar la gestión del personal es muy complicado, muy complicado. Con lo cual, si puedes externalizarlo, muchísimo mejor. Desde mi punto de vista, llevo 20 años gestionando personal y realmente es un constante. Por comprometidas que estén, por responsables que sean, es complicado porque no deja de ser que las cuidadoras son personas y a cada persona les pasan cosas. Con lo cual, como cooperativa, si pueden externalizar esto, porque además llevar la gestión de esto también es complicado. Contratos, gestorías, altas, bajas, es complicado. Con lo cual, si lo quieren hacer ellos propios como cooperativa, al menos que tengan a alguien que no sea de la cooperativa que lleve esta gestión. Y si no, lo mejor, lo externalizo. Sí que es cierto que quizás externalizado
el coste subiría un poquito más incluso de lo que hemos puesto nosotros. Es que es un melón lo que has abierto. Porque Sí. nosotros tenemos que decir que la estimación la hemos hecho con una contrata externa, con margen, etcétera, etcétera. O sea, es decir, eso está previsto de esa manera porque es la opción fácil y directa. Yo, mi opinión es que se pierde alma. Con contratas externas pierdes alma. Y perder alma en el sector de los cuidados a mí me resulta muy doloroso. O sea, he pasado por muchas fases de mi vida profesional de pensamiento, de externalización, sí, no y demás, y me encuentro en una donde creo que de ninguna manera puedes perder el alma de una buena relación de ayuda bien entendida, de un acercamiento en el cuidado. Y creo que la externalización complica mucho eso, porque no está en tus manos. En tus manos está cambiar de empresa, pero poco más puedes hacer. Pero es verdad que en la práctica la contratación, formación, organización y de ese personal, que es muy bonito, pero exige un compromiso de los cooperativistas muy alto a no intervenir en determinadas decisiones, a permitir hacer, en el respeto de nadie es más que nadie. Y ahí hay un ejercicio de los cooperativistas de mucha humildad y de mucha confianza unos en otros en los años venideros, que la convivencia en ese sentido van a erosionar, ¿eh? Y ahí hay un compromiso importante que van a tener que hacer. Yo intentaría la primera y terminaría con la segunda, supongo. pero creo que la primera es... Perdón, al revés. Empezaría con la segunda y terminaría con la primera. ¿Empezarías con la contratación directa? Yo creo que sí. Yo creo que al final el cohousing y la cooperativa va a necesitar alguien que puede ser parte inicialmente, puede ser alguien de la cooperativa, porque, claro, la cooperativa te puede aportar acompañamiento, te puede aportar un montón de cosas, pero también puede aportar gestión. O sea, puedes tener gente que sepa mucho de estas cosas y que, digamos, pero eso significa que los otros cooperativistas tienen que confiar en esa persona y en sus criterios de organización. Y esto, bueno, pues creo que por la experiencia que he tenido en alguna vez, pues tiene sus momentos de debilidad, pero como cualquier tipo de relación, hay que saber encauzar esto y fortalecer esto. Por eso digo que la comunicación y el mirar de frente todos los años que tenemos por delante me parece clave en el proyecto de cohousing. Y no se podría también hacer un sistema cuando, si al final la cooperativa decide que es necesario contratar una empresa, poder mantener algo de control como para que no se pierda ese alma respecto a la selección de las personas o alguna cosa. Es muy complicado. No es imposible. Imposible no es, Imposible no es la palabra, pero Pero es muy complejo, es muy complejo, es muy complejo. Las externalizaciones lo que te dan es, pues eso, seguridad, tranquilidad. Fíjate tú, es un falso concepto porque dices, me quito el problema de encima. No me quito el problema de encima. Es como pego una patada al balón muy alto y mientras está arriba digo, ¡guau! Yo no lo tengo. Pero realmente el balón vuelve a bajar. Entonces, es un patapum para arriba. Bueno, patapum para arriba, estamos genial, pero tenemos que ir terminando. Y solo quería que antes de terminar pudiéramos hablar de un tema que no hemos hablado, que es de esos otros servicios o cuidados, de cuidados que podemos contratar exteriores, de los cuales no hemos hablado, por ejemplo, de un fisioterapeuta o de una enfermera. Es decir, que no los hemos querido imputar directamente en los cuidados directos porque entendemos, por ejemplo, que la enfermería es un derecho al que tienen las personas y tienen su médico de cabecera y tienen su enfermera de cabecera en su centro de salud y queremos pensar que eso está ahí y que tenemos el derecho a ello, ¿no? Bueno, que en un momento dado una cooperativa puede querer reforzar ese perfil más sanitario en momentos de alta dependencia o de altos cuidados. Pues bueno, pues para eso hemos hecho esta diapositiva que viene un poco a enseñar esto. También, de alguna forma, una figura que yo creo que los que ya tenemos años somos fieles consumidores, que son, por ejemplo, los fisioterapeutas, ¿no? Los LAS, ¿no? Porque muchos tenemos pues enfermedades crónicas o problemas articulares o problemas, en fin, lesiones varias que nos van saliendo a medida de mucho uso y disfrute del cuerpo. Y a veces lo usamos simplemente como un mantenimiento del estado funcional, de los dolores, de nuestras cronicidades, ¿no? Y de alguna forma
Bueno, pues nos parecía interesante que estuvieran aquí como datos, pero no nos hemos metido dentro de la dependencia como cuidados, ¿no? Sino como algo que un grupo puede decidir, que puede decidir en cualquier momento, porque a lo mejor en la situación cero de nadie en situación de dependencia, pero queremos darnos unos buenos masajes para que no nos duela la espalda, ¿no? Claro. Entonces, De pues, manera preventiva. Sí, claro, sí. de manera preventiva, efectivamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí hemos hecho un cálculo de costes de 2 perfiles profesionales muy conocidos, se podrían poner otros, pero bueno, como básicos, donde además hemos puesto una diferencia que no por el grado que han estudiado, sino por un problema de oferta y demanda real, ¿no? Es mucho más difícil encontrar una enfermera y cada vez más, o un enfermero, y al final esto se está haciendo bajo precio, pagando más. Entonces, Sí. bueno, pues sobre los costes reales de unas contrataciones por encima de convenio, además hemos puesto un poco de plus, bueno, pues para que venga nuestro cohousing, ¿no? Exacto. Aunque podríamos Para ajustar, fidelizarlo. sabemos que se podría ajustar, pero bueno, hemos querido hacerlo un poco generoso, ¿no? Como diciendo, bueno, claro, si nosotros quisiéramos que un día a la semana viniera un profesional con este perfil o 2 días a la semana, y a cuántas personas podría atender de forma individual, y si eso pues se pagaría con los recursos generales o a lo mejor se paga con recursos personales, ¿no? Como cuando yo estoy en mi casa y voy a la fisio, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Bueno, lo hemos dejado ahí puesto como una referencia para que vosotros lo penséis y tengáis ahí un ejemplo, ¿no? Sí, sí, es así. Incluso también hubiésemos podido poner, aparte de estos servicios preventivos, apoyos ortopédicos que quizás se necesitan, como por ejemplo las grúas para ayudar a levantar a las personas, que eso también tiene un coste y es cierto que no hace falta tener una alta dependencia para poder utilizarlo, ¿no? Y también estaría bien bueno, que se tuviera en cuenta como cooperativa que aparte de los costes del personal, hay unos costes de material que también están ahí. Y yo sé que también ahí Misael sabe que hay otros costes de lavandería, de comida, de cocina, más que también se van haciendo complicados, ¿no? A medida que hay cuidados más complejos, ¿no? Sí, yo creo que la idea era dar unos costes de lo que es el cuidado directo, poner encima de la mesa que otros perfiles profesionales se pueden ir añadiendo, pero que pueden ser a demanda porque hay otros criterios para decidir, porque es que lo de la enfermería es claro, o sea, todos tenemos cobertura de enfermería por el sistema público de salud. ¿Interesa meter una enfermera? Una cosa es si interesa o no y otra cosa es si tenemos un derecho complementario que nos debería ofertar ese servicio. Y después tenemos otro conjunto de costes que son los costes generales y que podemos imputar cualquier alternativa que queramos meter, pero que son costes generales, efectivamente. Y tenemos que ver, porque en la organización de la cooperativa aparecerán unos que se asumirán de forma propia, porque así lo ha decidido la cooperativa desde el principio, de forma propia me refiero del propio cooperativista y no se imputen a la cooperativa, otros que se pueden ir si la limpieza es general, la limpieza individual del apartamento, si es una vez a la semana, si es diaria por las zonas comunes, si una vez al mes. Es que hay un montón de opciones diferentes que se pueden imputar en los costes de la comida, qué tipos de comidas, si se decide la elección del menú, si se decide el mismo día o con 24 horas o con 48 horas de antelación. Todas las decisiones que tomemos tienen una variación en los costes. Yo creo que eso es ir empezando e ir viendo. Pues compañeros, muchísimas gracias. Ha sido un gustazo hablar con vosotras. Se nos queda corto el tiempo, pero hay que acabar. Muchas gracias por vuestra generosidad, por vuestra capacidad de riesgo para hablar de esto, por hacer números, por compartirlos. Y nada, nos seguiremos viendo en otras hablando de apoyos, de cuidados y de hacerlo sostenible en el tiempo desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Gracias a ti, Lourdes. Y muchas gracias, estamos encantados, porque además hay que hablar de estas cosas y con toda la humildad del mundo, pero hay que hablar porque hay que desarrollarlo. No nos podemos quedar en qué viene el cohousing. Hay que poner cara a las cosas y números. Está muy bien, así que encantados y muchísimas gracias. Pues gracias. Gracias por arriesgaros y por dejaros interrogar de esta forma. Un abrazo. Gracias. Otro. Adiós.